Esta es la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires. Mi nombre es Carlos Ares. Bienvenidos a La Conversación. Tengo que pedirles disculpas que no haga hoy la introducción necesaria del invitado, porque es una trayectoria tan extensa que nos comería mucho tiempo. Y a cambio les ofrezco hablar de esa trayectoria. Y voy a aprovechar una metáfora que él usa en su libro que acaba de editar, ¿Quiénes fuimos en la era K? Jorge Fontevecchia, bienvenido. Muchas gracias. Gracias, Jorge, porque además sé que no acostumbrás, y para todos los que te hacen entrevistas últimamente se sorprenden un poco que, Jorge Fontevecchia me consiguió una entrevista, tantos años, de 40 años que cumplís, creo, este año, ¿no? El año próximo, sí. El año próximo, 40 años de periodista. ¿Y qué pasó ahora? ¿Es a propósito del libro? ¿Quiénes fuimos en la era K? El libro es una excusa, sí, me empujan, pero creo que tiene que ver con que, como vos sabés, nos mudamos a un nuevo edificio y tenemos la expectativa de que en el próximo ciclo presidencial no sufrir las mismas persecuciones que sufrimos en el anterior y los dos que los precedieron, y entonces poder conjuntamente con producir contenidos en papel, poder salir exclusivamente de la galaxia Gutenberg y poder hacerlo también audiovisual. Compramos una radio, nos presentamos a 2 licitaciones de televisión digital, e Internet ya nos cambió la cabeza. Y eso obliga a que los periodistas que nos educamos en el bajo perfil, porque era un poco un mandato que había en la época que nosotros empezamos de periodista, es decir, bueno, que lo que importaba era la información, no quedaba bien ser protagonista de la información. Y ahora, en cambio, los periodistas tienen alto perfil, tienen un poquito más de protagonismo, salen en los medios audiovisuales. ¿Eso crees que es un mal o un bien de época? A mí me da la sensación que la tecnología es amoral, o sea, no tiene moralidad, tampoco es inmoral. La tecnología se impone y te produce modificaciones que no puedes entrar a discutir en el terreno del bien o del mal. Lo que podríamos decir es que nuestra generación lo que vivió era que hace 30 años había solamente papel y vos tenías radios AM y canales de televisión pocos. De hecho, cuando Alfonsín llega a la democracia, Alfonsín gana en 1983, él pierde en todas las provincias en las que había un solo canal de televisión que transmitía en blanco y negro y después de las 5 de la tarde. O sea, quedaba claro que en esos lugares donde había una especie de mini feudo que controlaba algún cacique lugareño, el mensaje que se consumía era sesgado. Pasamos de eso a la Guerra de Malvinas, donde yo siempre pongo el ejemplo que si la Guerra de Malvinas se hubiera realizado 2 o 3 años después, no se hubiese podido decirle a la población, por ejemplo, de que la flota británica no existía, porque simplemente lo hubieras visto por la CNN o por la BBC, no había cable. A mí me tocó ir al exilio el último año del gobierno militar y yo recuerdo, no solo no había fax, escribíamos en una línea de punto a punto de teletipo, en unos carromatos que había que pegarle con mucha fuerza a las teclas porque eran de fierro bastante importante. Y por una vos escribías y por la otra vos recibías. Yo no estoy hablando del siglo XVII. Entonces vos fíjate, tenías solo un puñado de canales de televisión estatizados, radios AM y papel. Luego te vino las radios FM, el cable, el Internet. Es decir, hoy vos tenés una oferta mediática que se ha multiplicado, pero a su enésima potencia. Vos pensás que solamente de canales de noticias hay 7. Eso también tiene alguna particularidad donde a veces el exceso de información no termina siendo necesariamente mejor. Entonces lo que vemos hoy en día es una multiplicidad de plataformas. El mensaje se difunde en papel, en radio, en un canal de noticias de cable, en la web. Es decir, de lo que estamos hablando es de contenidos que cambian de plataforma, pero finalmente el contenido es el mismo. Entonces pareciera que en realidad estamos con un protagonismo mayor, pero yo lo pondría en discusión si realmente tenemos un protagonismo mayor o simplemente tenemos que desdoblarnos en muchas más plataformas. Claro. Jorge Fontevecchia es el director editorial de
la editorial Perfil, que edita el diario Perfil, la revista Noticias, Caras y una cantidad enorme de productos, y además fue fundador de muchísimas revistas, y sobre todo de revistas que han tenido muchísima influencia, importancia. Bueno, el hecho de Noticias, ¿no?, que tiene ya una trayectoria de más de 20 años. Jorge, recurrís a una metáfora en tu libro, ¿Quiénes fuimos en la era K?, creo que se puede, no sé si pronuncio bien, kintsugi. Dice Jorge que el kintsugi es una técnica del arte japonés de reparar objetos de cerámica rotos, como el de la imagen que está en la tapa del libro, que en lugar de ocultar y disimular las fracturas y grietas, las destaca y al mismo tiempo las une con más fuerza. Lejos de dar señales de fragilidad, para el kintsugi, las grietas son una marca de la resiliencia, de la capacidad de sobrevivir tras un quiebre profundo. Y yo voy a usar esta metáfora que usás para el kirchnerismo, para el libro tuyo, en relación con tu vida. ¿Cuáles son las grietas que se han cerrado y que tienen ahora capacidad, que están visibles y que tienen esa capacidad de resiliencia, que te hacen, que vos podés recordar, que te marcaron en tu vida? Digo por esto porque como no te presenté en tu trayectoria, vamos a contar un poco tu trayectoria periodística. No, claro, déjame primero hacer la metáfora macro, o sea, nos toca vivir un momento en el que el periodismo está en discusión y que hay distintas posiciones muy contrapuestas, y lo que se lo sintetiza en la grieta. Es un fenómeno que se da no solamente en la Argentina, aunque en la Argentina se da en mayor proporción, pero también se da en un extremo de posición beligerante entre el Tea Party en Estados Unidos y el Partido Demócrata. Entonces a mí me parecía que la gran tarea del periodismo, lo que nos toca para el próximo ciclo, es tratar de generar de esa grieta algo positivo. Entonces me parecía interesante la metáfora japonesa, que en realidad sellan en las cerámicas rotas, sellan las partes rotas con una especie de filamentos de oro, o sea, le ponen una carga a la solución de mucha importancia, mucho compromiso, es decir, para que esa pieza haya valido la pena no solamente repararla, sino hacer una inversión en su reparación más cara de lo que costaría comprar una pieza nueva, es porque está cargada de valores. Y obviamente el periodismo es esencial para una sociedad, la comunicación es esencial. Cómo reparar y fortalecer y convertir la discusión que se produjo durante estos 12 años de kirchnerismo en algo positivo para la sociedad. La única forma que uno tiene de no pasarlo a pérdida es activarlo, es convertirlo en un valor que implique que esa enseñanza, haber atravesado por eso, te deje una enseñanza y haya un periodismo mejor. Yo creo que parte de las críticas que se hace al periodismo profesional eran correctas, que el diagnóstico era en muchos casos correcto, y hasta había algunas visiones que eran valiosas. Pero luego, como en muchas otras cosas, el kirchnerismo utiliza buenos medios para malos fines, terminó no resolviendo la síntesis que es mejorar al periodismo. Y me parece que debemos usar toda la discusión que se produjo estos 12 años para hacer algo superador, y esa metáfora de la reparación de la cerámica como la reparación del periodismo me parecía adecuada. En cuanto a mi vida, yo comencé en el periodismo en un momento en el que la mayoría de los grandes periodistas, no todos, pero la gran mayoría, o estaban en el exilio o habían desaparecido. Entonces, yo siempre digo a mi padre que si me hubiera hecho nacer 5 años antes, yo estaba muerto. A mí me toca el final de la dictadura con cierto grado de protagonismo, y aún así, tenía una revista muy chiquita en aquella época. Me secuestran en enero del 79, estoy en el Olimpo, el campo de concentración Olimpo, que era el último campo de concentración del ejército, al que habían llevado a todas las personas de los campos de concentración anteriores, porque los estaban cerrando, porque venía la misión de la OEA,
Entonces llegué al Olimpo el 6 de enero de 1979 y se cerró en marzo. O sea, digo, para dar una dimensión, ya no quedaban más campos de concentración, estaba el final. 2 años antes hubiese estado muerto. En el Olimpo, por el Olimpo pasaron alrededor de 700 personas, murieron 650. Digo, para dar una dimensión. Yo supongo que en mi caso, como ya era el final de este procedimiento que esta gente, macabro que esta gente tenía, estaba detenido Timerman con prisión domiciliaria. Había una presión de la Corte Suprema de Justicia de que se le permitiera irse del país. Venía la misión de la OEA, es decir, había un contexto ya donde el tema comenzaba a emerger, y ahí James Nielsen y Robert Cox tuvieron la valentía de colocar mi desaparición en tapa del Buenos Aires Herald, y lo toma Associated Press y United Press y sale publicado en todo el mundo. Esto rebota en la Argentina, Clarín también lo publica, Nación también lo publica. Entonces supongo que yo tenía 23 años, supongo que, y hacía una revista muy chiquita, supongo que dijeron, este hombre nos va a costar... La revista era... Cara, la semana. Pero recién comenzaba. No era la que luego fue pasado 15 años. Y entonces creo que evaluaron que el costo de que yo apareciese muerto en ese momento era más caro que con vida, entonces se preocuparon de asustarme lo suficientemente bien. Y después tenés hacia el final de la dictadura otra, digamos, otra amenaza que te lleva al exilio. Claro, esto es en la Guerra de Malvinas, ya, o sea, fíjate, yo te conté del 79, luego es en la Guerra de Malvinas, donde hay una guerra. Nosotros éramos todos en esa redacción pequeña, muy jóvenes y inexpertos, y una guerra era una cosa seria, y no teníamos ninguna experiencia de cobertura en guerra, y nos preguntamos a qué especialista podíamos contratar. En la Argentina quedaba un fotógrafo jubilado que había cubierto Vietnam solamente, y era fotógrafo, y nosotros teníamos que tratar de explicar esto qué significaba. Reitero, no existía la televisión por cable, o sea, no podíamos ver las imágenes, venían unas radiofotos que era una mancha rara en blanco y negro con unas rayas que vos no alcanzabas a ver si era una licuadora, un barco, un avión, qué había detrás de eso. Entonces, ingenuos, se nos ocurre contratar a un experto en temas militares, internacionales. Buscábamos obviamente a alguien que no estuviese alineado directamente con la OTAN. Estados Unidos era aliado de Inglaterra por la OTAN. Entonces encontramos a un periodista que en su momento era una estrella internacional, que se llamaba Jack Anderson, que era norteamericano, pero estaba peleado con el gobierno norteamericano casualmente, porque había ganado el premio Pulitzer por publicar los papeles del Pentágono, es decir, los primeros secretos develados de todas las actitudes ilegales que había cometido las Fuerzas Armadas norteamericanas en Vietnam. Bueno, lo contratamos este hombre realmente era un especialista, escribió un informe donde a los 15 días de comenzar la guerra pronosticó con exactitud todo lo que iba a suceder. Argentina iba a perder la guerra, la Marina Argentina no iba a poder sacar siquiera los barcos de puerto porque no podían competir, la Fuerza Aérea iba a hacer un gran papel porque la distancia que teníamos a las islas permitía que realmente hiciéramos un buen papel con los aviones que teníamos, el ejército finalmente aislado iba a terminar perdiendo la guerra, Galtier iba a ser relevado y Margaret Thatcher iba a ser reelecto. O sea, escribió lo que supuestamente, a lo mejor quizás de estrategia militar, era lo lógico por la enorme disparidad de fuerzas que estaba. Y eso provocó la reacción de... Ahí me citaron en el Estado Mayor Conjunto, una persona que los que tienen más edad, su solo nombre producía miedo, que era el general Camps, que estaba al frente de un área de comunicación. Y me dice, jovencito, usted es un idiota útil de los norteamericanos. Usted está siendo utilizado por la OTAN, no existe la flota inglesa de 40 barcos, es solamente para amedrentarnos. Están haciendo lo mismo que hicieron con Japón, con Radio Rosa de Tokio, difunden informaciones negativas con el único ánimo de que nuestros soldados pierdan la moral. Usted es un traidor a la patria y cuando termine la guerra lo vamos a fusilar. No ahora, porque todas las balas las vamos a usar para los ingleses. Yo salí de ahí temblando, con una doble situación. Primero un miedo real y después la
pregunta de ser mal argentino, o sea, es muy, Claro, es es una muy acusación, fuerte una acusación. y ataca tu autoestima. Entonces dice, lo único que se podía hacer en aquel momento, yo no sé, quizás alguien de la audiencia de más edad recuerde de que no se podía, vos como periodista no podías llegar a Malvinas, solamente había un periodista de lo que era en ese momento ATC, que era la televisión pública, nada más, y un camarógrafo, y un periodista, creo que era un fotógrafo de Telam. Entonces me pasé esos casi 2 meses, mes y medio, en lo más cerca que podíamos cubrir la guerra, que era entre Río Gallegos y Puerto Madryn, recorriendo toda la zona donde salían los aviones Superestandar. Desgraciadamente ahí pude comprobar que Jack Anderson tenía razón, que la flota ¿Y efectivamente... por qué no decidiste después de la amenaza de Camps irte inmediatamente? Porque en ese momento daba todo para decir, bueno, es que este aviso no lo puedo desoír. Es interesante lo que vos planteás, y probablemente por la doble condición de periodista y tener una empresa, probablemente Claro, por no la es tan juventud, fácil. probablemente por haber sobrevivido lo anterior, que ahí te cuento. Entonces, termina la guerra y obviamente ellos no pueden cumplir su amenaza porque quedan totalmente destruidos, tienen que llamar a elecciones, ya no tienen más ningún poder. Entonces, al mes clausuran la revista La Semana. Es decir, no cumplen su amenaza, pero la realizan por otro lado, clausuran la revista La Semana. Hay que colocarse en esa época, la revista Humor ya hacía tapas muy críticas, Sí, ya claro. estaba al final, el último año de la dictadura. Entonces, otra cosa que hoy parece increíble, hacemos una presentación de un habeas corpus preventivo en la justicia y la Suprema Corte de Justicia decide ordenar reabrir la revista, es decir, algo totalmente impensado, lo que era una clara señal de que se veía un fin de ciclo, es decir, la propia Corte nombrada por los militares ya empezaba a abrirse a lo que iba a ser la democracia de 1900, fines de 1983. Entonces se reabre la revista y me acuerdo que me cita el ministro de Interior para decir que el Poder Ejecutivo aceptaba la decisión, pero me dijo textualmente, otra vez usó la palabra jovencito, esto no termina acá. Y pocas semanas después me pone en exposición del Poder Ejecutivo acusado de traición a la patria y espía inglés, lo que parece, no sé, de Macondo. Hay una leyenda urbana claro que me escapo, sí del que me periodismo que te van a buscar al edificio de claro. perfil y que te capaz en un auto. Así es, decir, y esto tiene que venir con lo anterior, lo del 79. En el 79 a mí me chupan, yo iba en el auto, manejando, como un ingenuo, me cruzaron varios literales autos Falcon Verde y yo me sentí un tonto. Entonces, a partir de ahí, costumbre todavía me queda, yo manejo mirando el espejo retrovisor todo el tiempo. Entonces, bueno, cuando entro a la editorial y venía un almuerzo y se me presenta un comisario de Coordinación Federal y me dice, soy el comisario fulano de tal, necesito hablar con usted. Yo tuve un instante no sé, de claridad y le dije, ¿cómo no? Que se haga, que ya lo atiendo, como si yo fuera el dueño de casa. El tipo se quedó medio pasmado y entré, en lugar de ir para mi oficina, fui para otro lado. Esto en el 83. Esto en marzo del 83. Sí. Llamo a uno de los abogados internos y le pregunto, ¿hay alguna citación? Digo, hay un comisario acá. Me dicen, por las dudas, andate. Entonces salgo por otra puerta y como tenían toda la editorial rodeada, salgo en el baúl de un auto. Y me escapo en el baúl de un auto. Llego a la casa de un amigo, me acuerdo que prendo la televisión, ya serían ponerle las 5 de la tarde, y veo un flash que dice, el Ministerio de Interior informa de que Jorge Fontevecchia fue detenido en la editorial. Ellos pensaban que yo estaba ahí, que ya estaba detenido. Claro. Le dijeron, entró, listo, ya está. Lo que demuestra también cierto grado de ineficacia, claro. Que marca toda esa historia, ¿no? Y cerramos entonces esta parte porque la leyenda urbana incluía a Carlos Menem, que tuvo algo que ver. Sí, claro. Yo no tengo ninguna cercanía con el peronismo y menos la tenía en esa época. Después, con los años de periodista, vas conociéndolos como sujeto noticioso, pero en esa época ni siquiera. Entonces, un amigo que tenía más contactos con esa área y que había sido
un colaborador de la editorial y nos habíamos construido una relación de amistad, que era Alberto Cormillot, que en esa época publicaba artículos de medicina y había sido candidato del peronismo, me consigue una embajada que tenía que ser una embajada que hubiese apoyado claramente a la Argentina en la guerra de Malvinas y no tuviera ninguna relación con ningún país europeo y ni mucho menos con Estados Unidos, porque si no sería como darle a la dictadura la confirmación que digamos yo no conocía. Entonces me llama por teléfono y me dice, Jorge, prepárate, eran ponerle 3 de la mañana, conseguimos una embajada y la embajada Siria, digo yo lo único que recordaba era el Tigris y el Éufrates en el colegio la clase secundaria de geografía. Entonces, bueno, cuando estoy llegando, cuando él ya me pasa a buscar, me dice, no, conseguimos una mejor, la de Venezuela. Venezuela, hay que recordar que en esa época fue uno de los pocos países de América Latina que no solo apoyó fervientemente a la Argentina en la guerra de Malvinas, sino además era un país democrático. O sea, no hubo dictaduras en Venezuela, era una excepción. No, además que abrieran la puerta para un refugiado de la dictadura militar, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, llego allí, estoy en la embajada y viene el embajador, estuve como 10 días allí, al segundo o tercer día me dice, mire, voy a romper los códigos diplomáticos y voy a permitir que un político venga a hablar con usted. Y después se trata del político que intercedió para que nosotros le diéramos asilo. Y viene Carlos Mena, a quien yo no tenía la menor idea de quién era. Y bueno, me abraza muy seductor y me cuenta su propia experiencia detenido en las Lomitas. Y evidentemente ya él estaba preparándose para lo que venía.